maestros y, por añadidura, compilador del libro 25 peruanos del siglo XX, que acaba de ser lanzado en una nueva edición, en realidad corregida, aumentada, actualizada, por parte de la UPC. Un libro pertinente, por supuesto, cuando estamos a nada de la celebración del Bicentenario. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar en el programa. Bueno, la selección de personajes de este libro es en realidad histórica y variopinta, ¿no? O sea, abarca, como vemos ahí en las imágenes, un espectro bastante amplio de lo que podría ser el devenir histórico y político del país. ¿Cuál fue el criterio de selección? Bueno, como bien lo señalas, hay personas de distintas áreas y del quehacer nacional en el ámbito de la cultura, la historia, la política, el arte, la literatura, y la idea de este libro que lanza la UPC con motivo de sus 25 años y a portas del Bicentenario Nacional es que precisamente a través de estos personajes podamos compenetrarnos, interiorizarnos de lo que ocurrió en el país en el siglo XX. Y creo que la riqueza, la diversidad de pensamiento, de obra de los distintos personajes, además ayuda a estimular un hábito por la lectura en aquellos jóvenes fundamentalmente que no han conocido a estos personajes, y ese es otro de los objetivos del libro, naturalmente. Sí, es una selección bastante interesante y un libro bastante interesante. Usted, además, personalmente hace el perfil de Mario Vargas Llosa, que lo interesante de Vargas Llosa no solamente que está en la noticia ahora mismo y en la controversia pues electoral, sino que también marca este paso de una personalidad que comienza en una vertiente, si se quiere, ideológica, y termina en otra muy distinta. Están otros personajes, por supuesto, que han tenido gran influencia sin necesariamente ser un presidente de la República, como el caso de Luis Bedoya Reyes, pero también está el propio Mariátegui, está Vallejo, están figuras asociadas usualmente con la izquierda. ¿Cómo se teje esa amalgama? Si usted los compiló, conociendo además como es usted un liberal, ¿qué ve además en esa vertiente de izquierda, que donde también podríamos incluir en algún momento también a Víctor Raúl Haya de la Torre? Claro, cuando el APRA era de izquierda democrática, ¿no? Es otro Haya de la Torre, en todo caso, y otro APRA. La idea del libro también, Enrique, es que a través de la diversidad apreciemos un pluralismo ideológico, político, naturalmente cada uno manteniendo sus puntos de vista, y que al final el lector se forme un propio juicio de opinión. Ahora, el siglo XX ha significado en el campo de las ideas, en el campo ideológico, una confrontación permanente que aún no concluye, que es algo distintivo de países como el nuestro, además, que no ha tenido a la democracia como forma de gobierno de manera continuada en el tiempo. Y creo que eso es algo que también se aprecia de la lectura de este libro. Este libro también pretende ayudar a formar una auténtica cultura democrática y una conciencia constitucional, naturalmente. Ahora, pero precisamente este libro pues conversa bien con la actualidad. Hoy Sagasti, en este acto en la municipalidad, o mejor dicho, en el Teatro Municipal, con el alcalde de Lima, se refería a este tema de la diversidad también y de la pluralidad de ideas. Y hace algunos días tuvo una entrevista el presidente pues en una radio, y le ponían el blanco o el negro, y él respondía: oye, la cosa no es tan así. Usted, que ha sido, digamos, ha participado en un gobierno que hay quienes dicen que ya se está humanizando a Pedro Castillo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como fue el caso de Ollantumala. Pero lo que hoy es esta pluralidad, esta mirada de abrirnos un poco más allá, superar de repente, ojalá,
la polarización del momento, ¿nos puede dar, y vuelvo a reflejar a los personajes históricos del libro, nos puede dar una línea de gobernabilidad para el país, cree usted? Porque acá precisamente vemos que el tema en un devenir histórico como el Perú no es ni blanco ni negro, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar tendría que precisar que no es comparable Ollanta Humala con Pedro Castillo en la eventualidad de que sea proclamado, porque hay que ser claros, Ollanta Humala para ganar en la segunda vuelta planteó la hoja de ruta y luego como gobernante la cumplió escrupulosamente. En cambio, el profesor Castillo ha tenido marchas y contramarchas y lo único que ha probado hasta ahora es la improvisación y en algunos casos con planteamientos absolutamente terroríficos. Es decir, el profesor Castillo, acompañado de un grupo de ex velasquistas o de gente que añora resucitar al Estado como actor principal en el campo económico, que ya arruinó al país, no hay que olvidar que precisamente esa tesis económica, esos planteamientos quebraron al Estado peruano durante el primer gobierno de Alan García. Y parece, Enrique, que muchos con gran entusiasmo plantean iniciativas estatistas como las que le acabamos de escuchar a tu anterior entrevistado, al señor Campodónico, en donde vuelve a insistir en la actividad empresarial del Estado, cuando sabemos, por experiencia vivida, no por especulaciones políticas o ideológicas, lo que significó las pérdidas, lo que significaron para el país en atraso las pérdidas millonarias de las empresas del Estado, no solo por ineptitud, sino también por corrupción. Entonces, en un contexto en el cual el mundo está constatando la quiebra, el fracaso de las ideas de ese sector, Cuba lo evidencia, que volvamos a intentar aplicar esas recetas destructivas en el país, en el ámbito económico, me parece muy preocupante. Y si a eso le sumamos la iniciativa francamente golpista del presidente o del profesor Castillo de una eventual constituyente violando el artículo 206 de la Constitución, ciertamente el panorama no es alentador, Enrique. Hay dos puntos ahí que me provoca su respuesta. Volviendo al personaje de Ollanta Humala, Castillo efectivamente tiene todavía un gran componente enigmático y tiene las propuestas que hemos conocido, que usted las acaba de recordar. Pero cuando me señala, Humala cumplió escrupulosamente la hoja de ruta, fue también una suerte, y me estoy poniendo desde el otro punto de vista, ¿no? También fue muy complicado políticamente para él, porque la derecha nunca lo quiso. Algún personaje político me decía, ¿no?, en algún momento, a Humala nunca le perdonaron haber asustado a la derecha. Entonces, por más que siguiera la hoja de ruta, nunca lo quiso, no tuvo ese apoyo, y por supuesto la izquierda lo rechazó, la izquierda pues lo abominó, porque consideró que se había apartado de ciertas premisas iniciales. Castillo la tiene bien complicada en ese sentido para este país, ¿no, don Pedro? Sin duda alguna, porque en el caso del profesor Castillo, él no tiene el control político del Partido Perú Libre. Quien maneja el partido es el señor Vladimir Cerrón, condenado por la justicia. Cuando alegremente vemos declarar a los dirigentes de Perú Libre que es normal que se reúna el señor Castillo con el señor Cerrón, nosotros ya tendríamos que empezarnos a preocupar. ¿Será posible que el presidente de la República, si es proclamado el señor Castillo, se reúna con normalidad con un condenado por la justicia? Entonces, ciertamente, ya ahí nomás tiene un problema mayor. Y de otro lado, si se modera, como algunos plantean, los de Perú Libre se van a sentir traicionados. ¿Acaso por esa razón, el día de ayer o antes de ayer, de una manera vergonzosa, el profesor Castillo no condena a la delincuencial dictadura cubana?
y cruza los brazos ante esta situación de escándalo mundial en donde la dictadura oprime al pueblo, persigue al pueblo. Por esa razón digo que en lo político y en lo económico, las ideas que plantea Castillo han fracasado. Insistir en ello simplemente nos va a llevar al abismo político y económico. Para terminar, porque se nos ha terminado el tiempo, pero precisamente haciendo un diálogo con lo que plantea Campodónico, ya habló usted del tema de empresas estatales, pero el otro gran tema es el gasto público, que parece estar, por ejemplo, Estados Unidos está peleando Biden por aprobar este paquete de impulso fiscal de 3.5 trillones de dólares. Claro. Ahí Enrique, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el margen que tiene un eventual gobierno para aumentar esa política fiscal en todo caso? Lo que pienso es que siempre la inflación es dañina para la economía. Claro, para aquellos que son los teóricos de la impresión de billetes, no tiene ningún problema. No solo teóricos, que nos llevaron al abismo por imprimir billetes, admiran el crecimiento inflacionario en los Estados Unidos y justifican ese gasto público de manera irresponsable. Acá el problema también es de gestión, de administración de los recursos económicos. En más de una oportunidad, Enrique, hemos conversado por qué razón zonas que tienen canon minero, miles de millones de soles que han podido ejecutar en obras para beneficiar a la comunidad, no lo han hecho, por demagogia e ineptitud. O varias veces nos hemos preguntado por qué 2,5 millones de peruanos no tienen agua potable. Porque hay un monopolio estatal, porque hay 59 empresas del Estado que le niegan el acceso al agua a los peruanos. Y eso hay que decirlo muy claramente. Ahí es el fracaso de la inversión privada, ahí es el fracaso del monopolio del Estado. Hace algunos días el presidente Sagasti felizmente acaba de inaugurar un proyecto para dar agua potable a los balnearios del sur de Lima. La planta de salinizador. Claro, con participación de la iniciativa privada. Ojalá estos proyectos se repliquen en todo el Perú y que no sigamos gastando el dinero del presupuesto para pagar el sueldo de empresas del Estado quebradas. El señor Campodónico desea miles de millones para Petroperú. Primero el agua potable. 7 millones de peruanos están al margen de estas condiciones de vida. Hay prioridades, por lo tanto. La sanitaria, continuar con el proceso de vacunación, la reforma en la salud para la construcción y mejora de hospitales y el agua potable. ¿Cuándo el Perú va a tener agua potable? Países de menor potencial como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tienen mejor cobertura de agua potable que el Perú. ¿Y por qué razón? Por el monopolio del Estado, por la actividad empresarial del Estado fracasada que tiene a millones de peruanos en condiciones de vida inhumanas. Hay que decirlo, Enrique. Muchísimas gracias, Pedro Caterano. Saneamiento y agua potable definitivamente es un grandísimo desafío para el próximo gobierno. Es inaceptable que sigamos de este modo. Gracias, Pedro Caterano, por estar con nosotros. Vamos a ir a una